Bueno, pues la información que voy a proporcionar, me voy a ir un poquito con datos de manera más general, María Luisa. Información, voy a ir de lo general a lo particular. Algunos datos, información que pudieran ser de utilidad. Yo quiero entender que parte de mis compañeras que me antecedió en el uso de la palabra, como Wendy, como Eva, como la doctora Ramírez, tú misma, pueden conocer a lo mejor esta información de las primeras apartados de datos generales, pero me parece que para quienes nos están siguiendo a través de las redes y sobre todo hacia las y las personas que para algunas de ellas pues quieren tener datos e información actualizada, es que me permití partir de información, eso, pues que pudiera ser como más ilustrativa del contexto actual. Entonces parto allí, empiezo hablando de los datos de homicidios dolosos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, decir que, bueno, pues que en lo que va del año, según estos datos del secretariado, nos dice que de enero a marzo de este 2022 en el país se han registrado 628 homicidios dolosos en contra de las mujeres y 229 feminicidios. Estos mismos datos, esta información, bueno, yo hice un poquito una selección de algunos de los estados en los que más se reportan los índices de homicidios dolosos y encontré pues estos estados: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, como los estados con mayor número de homicidios dolosos en contra de las mujeres, y algunos de los estados en los que menos, digamos que no se reporta en mayor cuantía los homicidios dolosos son Querétaro, Yucatán, Durango, Campeche y Aguascalientes. También, bueno, en el caso de la categoría referida al tipo penal de feminicidio, pues encontramos que durante este año, hasta el último día de marzo, los estados en donde más índices se han, digamos, registrado de acuerdo a esta fuente de información es el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua. En cuanto a los estados con menores índices, son San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Colima y Nayarit. Y me permito tenerles por aquí un poquito un concentrado, María Luisa, se alcanza a ver ahí un poquito los datos, la información de un comparativo con años anteriores, en lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de homicidios dolosos contra mujeres, encontramos que en el 2020 se registraron 743, en el 2021 707 y en el 2022, en lo que va del año, María Luisa, 628. Este es un dato bien importante, digamos, estoy hablando de un comparativo en los mismos meses para que se me pueda entender, ¿verdad? Siguiendo estos mismos meses en años pasados, en esas mismas fechas, son los datos que se reporta. Ahora, dicho sea de paso, quiero recordar que los años anteriores, igual a la fecha también, estamos hablando de un contexto de pandemia para que no perdamos de vista la perspectiva de estos datos a la luz también de un contexto de pandemia que hablaba pues esto, ¿no? De quedarse en casa. Si hago referencia a los datos anuales de épocas de años anteriores, encontramos que en el 2020 se registraron 2.792 homicidios dolosos y en el 2021, 2.741 de enero a diciembre de ese año. En cuanto a la cifra de feminicidios, en el 2020, 948 y 977 del año pasado. Bueno, pues este es un poquito de datos de información que nosotros obtuvimos de la página de la CONAVIN, pero esto, ¿no? También ilustrar solamente lo que ya dicen las compañeras sobre la cantidad de alertas y el país que está en alerta en la República Mexicana. Me voy a permitir solamente conceptualizar un poquito el tipo penal de feminicidio.
digo, aunque yo sé que algunas de ustedes lo conocen, pero para quienes nos siguen, ¿verdad? Para partir de este concepto de acuerdo al tipo penal federal, bueno, pues si bien es cierto que el tipo penal de feminicidio a nivel federal será desde el 2012, yo estoy retomando el tipo penal de feminicidio en base a las reformas actuales, ¿verdad? De hace poquitos años a la fecha, ¿verdad? Del 2021, y en su artículo 325 el Código Penal Federal refiere a que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y se consideran razones de género diversas circunstancias. Estas circunstancias son que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, degradantes, previstas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan también antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo, es decir, el agresor, la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas al hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo, se refiere siempre al agresor, en contra de la víctima, y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo haya sido de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público. La penalidad, de acuerdo al tipo penal de este Código Federal, pues eso sitúa el delito de feminicidio, se le pondrán penas de 40 a 60 años de prisión y de 500 días de multa. Decir que a la fecha, pues la mayoría de los estados en el país tienen tipificado el delito de feminicidio, y que el estado de Chihuahua fue el último estado en realizar esta tipificación, que se realizó en octubre, pues en octubre reciente. Un poco, yo quiero nada más recordar que hace algunos años, en el 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un estudio, un comparativo para revisar los tipos penales de feminicidio en el país hasta esa fecha, y me parece a mí interesante un poco las diversas observaciones que hacía la propia CNDH en cuanto a algunos cuestionamientos sobre la precariedad, diría, de la manera en cómo algunos estados estaban tipificando el feminicidio, y por ende las dificultades también para poder acreditarlo. Me puse a revisar algunos documentos más actuales en relación con algún estudio que pudiera también hacer un comparativo a esta fecha, 2022, en cuanto a la evolución de la tipificación del feminicidio, es decir, las modificaciones de los tipos penales, pero no encontré un documento, pues así, ¿no? Que pudiera generar un análisis más claro. Sería interesante luego poderlo conocer, al menos yo no lo encontré, porque el documento que está un poco más accesible es este que les muestro, pero ya es un documento pasado. Me puse también un poquito a revisar, y por qué hice este trabajo, porque me parece bien importante que a la luz de pues todas estas violencias, digamos, que se han agudizado, indignado, ¿verdad? De los últimos años, y sobre todo los casos a nivel nacional, y de los municipios de fechas recientes, pues un poco lo que hemos estado insistiendo también en base a las recomendaciones, a los indicadores, a la convención del propio MECSEBI. Lo que yo planteaba y he planteado es cuál es la estructura, las capacidades institucionales, ¿verdad? Y cuál es la estructura que se tiene para poder prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y el feminicidio. Pues bueno, en base a este es parte de lo que Red Mesa Mujeres ha planteado muchísimo a lo largo de estos años, de 2 décadas, y sobre todo a partir de la sentencia de Campo Algodonero. Entonces, revisando la información en varios instrumentos,
me encuentro con que hay fiscalías especializadas en feminicidio. Algunas de ellas que sí localizamos son en el estado de Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Nuevo León y Tabasco. Pero que también hay algunos estados del país que si bien no nombran, ¿verdad? O no consideran fiscalías especializadas en investigación de feminicidio, sí nombran o sí tienen fiscalías especializadas en delitos contra mujeres por razones de género. De estas localicé 13 la existencia de al menos 13 fiscalías. Aquí en la pantalla ustedes están viendo de cuáles estados, ¿verdad? Aguascalientes, Baja California y algunos otros más. Y bueno, es un poco la investigación que hicimos entrando pues a las páginas de las fiscalías de todos los estados del país, porque no encontraba un documento así reciente, más actualizado. Y también nos pusimos a revisar un poco las leyes orgánicas de los poderes, digamos, de las fiscalías, de las entidades, para poder conocer cómo estaban estructuradas estas fiscalías. Pero esto nos da cuenta cómo se ha dado un poco esta parte de la evolución en materia de instituciones o mecanismos especializados en investigación. Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo que si bien es cierto que hay, digamos, estados que no cuentan con fiscalías especializadas ni para investigar los delitos contra mujeres por razones de género o fiscalías especializadas en feminicidio, algunos estados como Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora cuentan con unidades de feminicidio. ¿Me explico? Este es un estatus distinto, pero me parece que ilustra también, digamos, las capacidades o las estructuras que hay en las entidades. Hay algunos estados de los que nosotras localizamos, como los son Durango y Guanajuato, en los que hay propuestas de reformas o propuestas de ley para la creación de fiscalías especializadas. Son estos dos. Y algunos estados que no cuentan, decía, con fiscalías especializadas en investigar feminicidios ni unidades especializadas feminicidios o delitos por razones de género son Campeche, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Le quiero señalar que de acuerdo a la búsqueda que hicimos nosotras en sus páginas web, en sus sitios y demás, es probable, ¿verdad? Es probable que a lo mejor alguna entidad como Campeche nos vaya a decir si nosotras sí tenemos, pero no es accesible esta información para poder darnos cuenta que efectivamente está esta capacidad instalada en la entidad federativa. ¿Me explico? Por eso la señalo como, como estados que no, digamos, que no presentan este tipo de mecanismos de investigación. Por aquí les comparto un mapa. Este mapa básicamente pues es lo que les acababa de presentar con antelación en cuanto al tema de lo que nosotras pudimos revisar, el Observatorio de Justicia y Género de aquí de Red Mesa de Mujeres, esta cartografía en la cual identificamos cuáles son los estados que cuentan con fiscalías especializadas en feminicidios, cuáles son aquellos en los que este mecanismo no está en el estatus de fiscalía especializada en feminicidios, pero que sí están incluidas como fiscalías especializadas en delitos de género, son 13. 7 de estos tienen unidades y 2, les decía, están en proceso de reforma o de creación. Me fui también un poco investigando y revisando. Ustedes saben, pues no solo es ver, ¿verdad?, qué estados de la República tienen o del país tienen una estructura instalada, como lo son fiscalías especializadas o unidades, sino también aquellos que tienen protocolos especializados para investigar los delitos de feminicidio. Y bueno, empezaría recordándoles que el 1 de septiembre de 2015, la propia FEBINTRA, ¿no?, la Fiscalía, en aquel tiempo la PGR, publicó el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Es esa imagen que ustedes están viendo en pantalla. Dicho sea de paso, durante un buen rato la FEBINTRA quedó sin titular, no sé si ustedes lo recuerdan.
Pues bueno, hoy en día sabemos que ha nombrado una titular en el tiempo reciente, que la titular se llama Catalina Soto Acosta. Lo digo porque de verdad considero que se ha dado un distanciamiento como muy importante entre la FEBINTRA, eso, cada vez más en materia de investigación de la violencia contra las mujeres, la trata, y por supuesto el feminicidio. Yo lo he visto con el paso de los años, desde las primeras expectativas que se tenían. Se recordarán que se crea antes del 2010, por allá entre 2008, 2009, ¿no? Y a la fecha, cómo se ha ido precarizando esta institución. Bueno, esto dicho sea de paso, es porque estoy hablando de los protocolos especializados. Miren, aquí también les presento esta lámina, que es la lámina en referido a revisando también en las entes federativas quienes reportan tener protocolos especializados para investigar delitos de feminicidio, muertes violentas. Esta es la gráfica que les presento, y aquí son algunos ejemplos de los instrumentos que tienen publicados estos protocolos de investigación, ¿vale? Como para que vean de dónde los sacamos. Esta lámina que les presento aquí son las referencias de las páginas web, los ordenamientos jurídicos de donde sacamos la existencia de estos protocolos. Por ahí, en donde no localizamos, así, les digo que puede ser que lo tenga, pero que no son de fácil acceso, que tengan protocolos especializados, en Durango, Michoacán, Tamaulipas y Tlaxcala. Yo, insisto, no me atrevería a señalar que no los tienen, pero que no son accesibles para saber de qué se tratan estos protocolos, ¿va? En cuanto al estado de fuerza, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del estado de fuerza? El estado de fuerza lo podemos entender como cuál es la capacidad en términos de personal, ¿verdad? Con el que cuentan estas fiscalías para poder hacer investigación, ¿va? ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Cuáles son las capacidades que tienen? Y bueno, un dato que encontramos también es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el 2019, que es el documento más reciente, planteaba que solamente 3 estados del país, o sea, 3 entidades, serían la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, cumplían con un estándar mínimo. Bueno, sin embargo, Baja California, Hidalgo, Sinaloa, Jalisco y Sonora no lo tenían. Pero lo que a mí me llama la atención, que les quiero señalar, es que no hay información del propio secretariado, compañeras. Lo que hemos tenido que hacer, creo yo, las organizaciones, las feministas, las defensoras, es en realidad poder investigar cuál es el estado y la capacidad instalada, no solo en materia de recursos presupuestales, sino en personal operativo para poder eso, con el que cuentan estas instituciones para poder cumplir con su función, porque no hay una información en donde tengamos una compilación muy clara, de cuál es el estado y las capacidades instaladas en las entidades federativas, en las fiscalías, en las unidades, ¿verdad? En las unidades no solo a feminicidio, sino en las unidades y áreas para investigar delitos contra mujeres. Nosotras en Red Mesa de Mujeres, que es la organización en la cual yo colaboro, si nos hemos tenido que dar a la tarea en realidad de poder hacer esta investigación para poder conocer cuál es la capacidad presupuestaria operativa en este caso, la Fiscalía Especializada para atender a las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Pero lo que les quiero decir es que no existía un documento que pudiéramos contar en el estado de Chihuahua, ni lo había visto en las entidades, en el que pudiéramos conocer cuál era esa capacidad, ¿verdad? Para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo, sobre todo dónde están, diría, no solo los cuellos de botella, sino aquellos aspectos en los cuales, si bien es cierto, se han hecho recomendaciones, ¿no? Todas aquellas de las que nos hablaba la doctora Ramírez, también la compañera Wendy, ¿no? Eva, tú planteabas muy claramente varios aspectos de los que yo estoy abordando,
en mi caso prácticamente pues lo que estoy haciendo es ilustrar con datos, ¿no? Alguna información, pero creo que hay una coincidencia. En este sentido, miren, lo que les quiero decir es lo siguiente. Nosotras hicimos una investigación, porque les estoy diciendo que no existe. Me voy a dejar de compartir pantalla porque voy a ir cerrando con este trabajo y luego con las conclusiones. Dejar de compartir pantalla para decirles que en realidad el trabajo, que además es bastante laborioso, que hay que hacer, es lo que hicimos. ¿Alcanzan a ver este documentito por ahí? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Déjenme ver si lo estoy comentando ahí. Miren. Este es el documento que voy a poner aquí. Dejo de compartir, que me parece solamente como una práctica. Miren, aquí es este. Es este el que les quiero presentar. Miren, hicimos este documentito. Si gustan, lo puedo compartir luego con los convocantes, con la alianza de convocantes, para que vean lo que tuvimos que hacer. Nosotros hicimos un estudio desde el 2018, desde el 2012 hasta el 2018, para poder conocer, desde que se crea la Fiscalía Especializada en Atención a mujeres, a mujeres víctimas por delitos, ¿verdad? De razones de género. Gracias, María Luisa. Revisamos, hagan de cuenta, revisamos por año cuántas carpetas de investigación tiene la Fiscalía por unidad, cuánto presupuesto tiene por municipio. Miren, aquí está. También revisamos cuánto es el salario de cada uno de los operadores. Revisamos cuál es la carga que tienen en carpetas de investigación por delito. Este tipo de trabajo es bien difícil que lo podamos encontrar, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que si no nos metemos a ver esto, lo que vamos a ir localizando cada vez más, y ahí están las conclusiones que ya en los 3 minutos que me quedan se los voy a decir así lo más rápido. Realmente lo único que empezamos a observar es la retórica, los anuncios, la buena voluntad en los discursos, pero cuando tú te empiezas a ver estos datos, te das cuenta que contrasta mucho lo que se dice que se hace con lo que realmente se hace. Dejo de compartir para irme a la parte de conclusiones, que aquí está, se las voy a ir, me voy a ir a esta parte, que el tiempo, porque hice una presentación un poquito amplia, pero miren, de acuerdo a los datos del 2019, nosotras ubicábamos 7,000 carpetas de investigación generadas por año. Solamente para Ciudad Juárez, no les proporcionan las de los otros municipios. De estas 7,000 carpetas de investigación, vean el estado de fuerza: 48 ministerios públicos y 52 policías de investigación. Si ustedes están siguiendo esta gráfica, esta lámina que les proporciono, ustedes se van a dar cuenta la desproporcionalidad que hay en cuanto a carpetas a MSPs y policía de investigación. Aquí, efectivamente, vemos datos duros. Miren, nada más esta lámina, ¿no? De acuerdo a los datos del Justicialnet, nada más para Juárez, en el ámbito de violencia familiar se tenían 7,152 denuncias, de las cuales 5,314 eran por violencia familiar. Aquí están los delitos en otras áreas, pero si usted se va fijando en eso, se va a dar cuenta que nos encontrábamos, por ejemplo, con MPs, Eva, que han tenido entre 1,000 carpetas y 2,000 carpetas de investigación por Ministerio Público. ¿Ah? Entonces, esto es una situación, digamos, que en realidad es desproporcional. Es una cosa que yo no sé quién en términos reales vaya a poder procesar estas investigaciones como MP. Y en la parte de conclusiones, yo les diría que hay un tema que nada más lo quiero plantear allí, que en los últimos años, a partir del 2020 a la fecha, se ha avanzado también en materia de pensar en tribunales y juzgados especializados en violencia de género. Yo quisiera plantear más bien tres casos. En Chihuahua, en el 2020, en febrero, el inicio del Tribunal Especializado en Violencia de Género contra las Mujeres. En Coahuila también, conocido como Juzgado Especializado en Violencia Familiar. Y el Estado de México planteó un juzgado en línea
a partir de la pandemia en violencia familiar. Esto son algunos datos que ya les dejaré un poquito el comparativo del presupuesto que estuvimos siguiendo Marta González, compañera nuestra, y yo en materia presupuestal de la Fiscalía Estatal. Como conclusiones, yo les puedo decir, bueno, pues esto, a partir de los datos de criminalización y los hechos que hemos visto en los medios y ustedes, compañeras, y todas hemos ido documentando, persiste la criminalización de las víctimas, ¿verdad? De feminicidio. Yo nada más les quiero recordar que desde la recomendación 4498, que fue de la recomendación de la CNDH a nivel nacional, lo mismo que está ocurriendo ahorita de criminalización donde se les culpabiliza a las víctimas, ¿no? Que si se fue a una fiesta, que donde se le localizó, etcétera, etcétera, para criminalizarla, bueno, pues es parte de lo que ya ocurría desde hace varias décadas a la fecha. Quiero llamar la atención en cuanto a los derechos de las víctimas, porque me parece que si bien hemos avanzado las organizaciones, los grupos, las feministas, en el trabajo, en el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento a las víctimas, sí preocupa mucho cuál es la situación de las comisiones ejecutivas de las víctimas, que es por derecho, en las entidades federativas. En el caso de Chihuahua, nosotras hemos, y las madres de víctimas han denunciado la reducción del presupuesto para el Fondo de Víctimas comparado el año pasado a la fecha en un 70%. Es decir, en los últimos años de las administraciones anteriores, había entre 18 y 23 millones de pesos en el ejercicio estatal del fondo, y ahorita en Chihuahua para este 2022 solamente se presupuestaron 5 millones de pesos. Creo yo también, y nos preocupa mucho, el tema a veces de que se regrese al manejo político de las víctimas por las instituciones de gobierno para construir estrategias de división y de confrontación. En torno a las capacidades instaladas de las instituciones de investigación, yo, bueno, parte de lo que les expuse. Tenemos que ir cerrando. Va a haber un momento para terminar de plantear las conclusiones.